¿Alguna vez has escuchado a tu propia voz decir, no eres suficiente y, sin embargo, sigues avanzando? Imagina esto. Cada pensamiento es una palabra escrita en una pizarra que tú mismo puedes borrar o reforzar. En los próximos minutos descubrirás cómo el lenguaje que usamos con nosotros mismos alimenta o destruye nuestras inseguridades, y aprenderás una herramienta práctica para reescribir esa conversación interior. Soy tu guía en este viaje de autoconocimiento, y hoy vamos a desentrañar el lenguaje de las inseguridades. El lenguaje de las inseguridades es el conjunto de palabras, frases y narrativas internas y externas que refuerzan la percepción de insuficiencia. Entenderlo es el primer paso para romper el ciclo de autolimitación y recuperar la confianza. Primero veremos de dónde nace, luego cómo se manifiesta en nuestro diálogo interno, después cómo se proyecta al exterior y, finalmente, cómo transformarlo. Una vez comprendido el origen, pasemos a observar su forma más cotidiana, el lenguaje interno. Las inseguridades no aparecen de la nada. Se construyen a partir de creencias limitantes que se forman en la infancia, en la cultura y en experiencias de fracaso. Los estoicos, por ejemplo, distinguían entre lo que se dice y lo que realmente ocurre, enseñándonos que nuestras interpretaciones pueden ser más dañinas que los hechos mismos. En el campo de la psicología, Albert Bandura demostró que la importancia de la autoeficacia depende en gran medida del self-talk, ese monólogo interno que evalúa nuestras capacidades. Cuando ese monólogo está cargado de juicios negativos, la autoeficacia se desploma y la inseguridad se instala como una sombra persistente. Esto nos lleva a considerar cómo esas creencias se traducen en palabras dentro de nuestra mente. El lenguaje interno se revela en patrones que se repiten como una canción sin fin. El primero es la autocrítica absoluta. Frases como «soy un fracaso» que niegan cualquier matiz. El segundo es la comparación constante. Los demás lo hacen mejor, que convierte cada logro ajeno en una medida de nuestra valía. El tercero es el catastrofismo. Si fallo, todo se derrumbará, que magnifica el peor escenario posible. Es como un comentarista deportivo que nunca aplaude a su propio equipo, siempre señalando los errores y nunca reconociendo los aciertos. Un ejercicio sencillo consiste en detenerse en el momento en que surge una frase autocrítica y anotarla mentalmente. Esa pausa crea el espacio necesario para cuestionar su veracidad. Una vez detectado el discurso interno, observemos cómo se filtra al mundo exterior. El tono de voz, los gestos y los mensajes que compartimos en redes sociales son la ropa que vestimos al interactuar con los demás. Cuando usamos humor autodepreciativo, por ejemplo, reforzamos la idea de que no somos dignos de reconocimiento y, sin darnos cuenta, invitamos a los demás a confirmar esa creencia. En una entrevista reciente, una emprendedora relató que al dejar de decir «no sé si puedo» y sustituirlo por «estoy aprendiendo», notó un cambio radical en la forma en que sus colegas la percibían y la incluían en proyectos. Lo que decimos a nosotros mismos se vuelve la ropa que vestimos al relacionarnos. La coherencia entre ambos niveles es la clave para romper el ciclo. Ahora que hemos trazado el camino desde el origen hasta la manifestación externa, la siguiente etapa será explorar una herramienta concreta que nos permite reprogramar ese lenguaje. Pero antes de avanzar, me gustaría saber, ¿qué frase autocrítica sueles repetir en tu día a día? Déjamela en los comentarios. De verdad quiero conocer tu perspectiva. El primer paso del ciclo consiste en la observación sin juicio. Cada vez que la mente genera una frase autocrítica, la detenemos en el momento exacto, como si estuviéramos tomando una foto mental. No se trata de suprimir el pensamiento, sino de reconocer su presencia. En esa pausa, la respiración profunda actúa como ancla. Inhalamos contando mentalmente hasta 3, retenemos el aire unos instantes y exhalamos lentamente hasta 3, permitiendo que la tensión se disipe y el espacio mental se amplíe. Una vez que el pensamiento está bajo la lupa, pasamos al cuestionamiento. Aquí aplicamos la regla de los 5 porqués, una estrategia que nos invita a indagar la raíz de la creencia limitante. Por ejemplo, si la frase que surge es «no soy lo suficientemente bueno», preguntamos ¿por qué creo eso? Tal vez la respuesta sea «porque cometí un error en la presentación». Luego preguntamos de nuevo ¿por qué ese error me hace insuficiente? La respuesta podría ser «porque asumo que el valor de mi trabajo depende de la perfección». Continuamos hasta llegar a la esencia del miedo, el temor a ser juzgado o a no cumplir con un estándar irreal.
Al desmenuzar la cadena de razonamientos, descubrimos que la creencia está construida sobre supuestos que pueden no ser verdaderos. El tercer componente del ciclo es la reformulación. Aquí transformamos la frase original en una declaración que refleje una visión más equilibrada y compasiva. En lugar de «soy un fracaso», podemos decir «he cometido un error, pero estoy aprendiendo y tengo la capacidad de mejorar». En lugar de «los demás lo hacen mejor», podemos reformular a «cada persona tiene su propio ritmo y yo estoy avanzando a mi manera». La clave está en usar un lenguaje que incluya verbos de acción y reconocimiento de progreso, evitando absolutos que cierran la puerta a la posibilidad. Una vez que la nueva frase ha sido creada, el último paso es la consolidación mediante la repetición consciente. Aquí entran en juego las afirmaciones diarias, pero con una diferencia importante. No se trata de repetir mantras vacíos, sino de anclar la reformulación en contextos reales. Cada mañana, al mirarnos al espejo, podemos decir en voz alta la versión reformulada, observando cómo suena en nuestra propia garganta. Durante el día, cuando surja la situación que antes activaba la autocrítica, recordamos la nueva frase y la pronunciamos mentalmente antes de actuar. Con el tiempo, esa nueva narrativa empieza a reemplazar la antigua, tal como un escritor que reescribe una página una y otra vez hasta que la tinta se vuelve permanente. Para ilustrar el proceso, comparto la historia de Laura, una diseñadora gráfica que durante años se describía como una incompetente. Cada proyecto nuevo desencadenaba una avalancha de dudas que la paralizaba. Al aplicar el ciclo de reescritura consciente, Laura empezó a registrar cada pensamiento autocrítico en una libreta, preguntándose por qué surgía y cuál era la evidencia real. Descubrió que la mayoría de sus temores provenían de comparaciones con portafolios de colegas que, en realidad, mostraban solo sus mejores trabajos. Reformuló su discurso interno a «estoy desarrollando mi estilo y cada proyecto me brinda experiencia valiosa». Con la práctica diaria, notó que su confianza aumentó, que aceptaba retos con mayor facilidad y que sus clientes percibían una energía más segura en sus presentaciones. Laura es un ejemplo vivo de cómo el lenguaje interno moldea la realidad externa y cómo, al cambiar la narrativa, se abre la puerta a nuevas posibilidades. Es importante reconocer que el proceso no es lineal ni instantáneo. Habrá días en los que la voz crítica parezca más fuerte, momentos en los que la reformulación se sienta forzada o incluso momentos de retroceso. La resiliencia radica en volver al primer paso, observar sin juicio y volver a iniciar el ciclo. Como enseñaba Séneca, la práctica constante de la virtud es lo que forja el carácter, y en nuestro caso, la virtud es la honestidad compasiva con uno mismo. Ahora que tienes las piezas del método, te invito a ponerlas en práctica durante la próxima semana. Cada mañana, dedica 2 minutos a la observación de tus pensamientos y a la reformulación de al menos una frase autocrítica que identifiques. Al final del día, escribe brevemente cómo esa nueva frase influyó en tus decisiones o en tu estado de ánimo. Este pequeño experimento te permitirá experimentar de primera mano el poder transformador del lenguaje interno. Antes de cerrar, quiero volver a la pregunta que lancé al principio. ¿Qué frase autocrítica sueles repetir en tu día a día? Compartirla en los comentarios no solo me ayuda a conocerte mejor, sino que también crea una comunidad donde podemos apoyarnos mutuamente en la reescritura de nuestras historias. Si alguna de las ideas que hemos explorado resonó contigo, te animo a darle al botón de me gusta, porque ese gesto refuerza el mensaje de que estás comprometido con tu propio crecimiento. Y si deseas seguir profundizando en temas como la gestión emocional, la filosofía práctica y las herramientas para una vida más plena, suscríbete al canal. Cada semana comparto contenido pensado para acompañarte en el camino del autodescubrimiento, siempre con la intención de ofrecerte recursos útiles y reflexiones que puedas aplicar de inmediato. Recuerda que el cambio comienza con una sola palabra, y tú tienes el poder de elegir cuál será esa palabra. En resumen, el lenguaje de las inseguridades no es un destino inevitable. Es una construcción que podemos desmantelar paso a paso. Observa, cuestiona, reformula y consolida. Permite que la curiosidad sea tu guía y que la compasión sea tu motor. Al hacerlo, transformarás no solo la conversación interna, sino también la manera en que te relacionas con el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo la mente puede ser nuestra aliada más poderosa.